Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados maestros y maestras, pues que todos los jueves nos hacen el favor de acompañarnos a este espacio. Nos da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando un tema por demás relevante también para la vida educativa del país, como es el tema de la educación superior. Vamos a hablar sobre pues los avances que hubieron en esta materia, que hubo algunos sustantivos, sobre todo en materia de legislación, y vamos a estar conversando también sobre cuáles son las perspectivas que se ven en los próximos con respecto a este tema tan relevante. Bueno, para abordar este tema hemos invitado a un académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, conoce el ámbito de y evidentemente nacional y por supuesto también local, y con él vamos a estar conversando sobre estos interesantes temas, así que pues sin más le doy la bienvenida al doctor Daniel Hernández. Bienvenido, estimado doctor. Un saludo a todas y todos en tu auditorio y con gusto para conversar esta noche. Bueno, doctor, pues bueno, por la confianza que nos tenemos, si me permites hablarte de tú, estimado Daniel, y comentábamos hace un rato sobre cuáles son las condiciones actuales de la educación como para abrir el tema. Es una administración que ya está a punto de concluir, hubieron avances sustantivos, pero bueno, también hubieron temas que quedan en el tintero. ¿Cómo ves, cómo observas tú el panorama de la educación en México? Claro que sí. Pues sí conviene siempre iniciar como en el aspecto general de la educación para luego particularizar y comprender algunas cosas. Creo que fue muy importante el sexenio que concluye en razón a que se hizo un de la Ley General de Educación como de la Ley de Educación Superior, en donde pues se crean las condiciones desde el punto de vista normativo o jurídico-político para entrar en un proceso de transformación educativa. Lo educativo siempre tiene muchas aristas. A veces podemos centrarnos más en cuestiones de carácter digamos, de modelo educativo, de la propuesta curricular propiamente dicha o de las propuestas curriculares, pero igual pueden ser abordados otras temáticas importantísimas como la cuestión magisterial o la cuestión de la infraestructura o la cuestión del presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, se crean condiciones legislativas. Se avanza en el caso de la educación básica en materia curricular, se avanza en educación media, de alguna manera en la cuestión curricular, aunque recibe también como algunas ciertas críticas porque se aleja de alguna manera del espíritu de la nueva escuela mexicana. Y finalmente en la educación superior lo que observamos es que hubo un impasse, hubo un entre paréntesis, seguramente que en el contexto de la disputa por lo educativo en nivel básico, y prácticamente podríamos decir que salvo el piso normativo y digamos, el sistema
universitario Benito Juárez, poco se podría decir de avances en materia educativa. Hablo de educación superior. Ok, como bien dices, y coincido, pues hubo en este gobierno una reforma 2019, pues que plantea, digamos, algunos escenarios para ver de manera diferente a la escuela, y de ahí surge el proyecto de la nueva escuela mexicana, pero se centró en gran medida la nueva escuela mexicana a la educación básica, y poco se observó de su impacto de este modelo, el modelo de la nueva escuela mexicana en estos entornos de la educación media, superior y superior. Ahí, ¿qué nos podrías comentar, Daniel? ¿Cómo, de qué manera se articuló, llegó la nueva escuela mexicana, o definitivamente no existe ese tema? Es que, fíjate, la articulación en términos normativos está, porque si uno revisa la ley de educación superior que se emite en abril del 21, es decir, 2 años, casi 2 años después del de la Ley General de Educación, y revisamos su contenido, ahí vemos planteados ya todos estos presupuestos que dan sentido a la nueva escuela mexicana. No está dicho en sentido estricto, pero revisamos nueva escuela mexicana y vemos luego el contenido, y por supuesto que a la luz de la ley general y de la nueva escuela mexicana en lo particular, se actualiza esa ley. ¿Qué sucede? Bueno, podríamos decir, quizá es algo tardía, quizá ya no hay condiciones para que se comience a caminar a nivel de los distintos subsistemas en actualizar los modelos educativos. Pensemos solamente, digamos, por una cuestión elemental, pues si en el 22 o a finales del 21 empezamos a hacer todo un trabajo de actualización del modelo educativo a nivel universitario, tecnológico o de la formación docente, pues seguramente que para el 22 podríamos tenerlo consolidado, y en el 24 posiblemente se nos esté planteando algo distinto. Y entonces allí ponerle 3 puntos suspensivos parece ser que fue la opción, aunque digamos no estemos quienes defendemos el proyecto de la nueva escuela mexicana tan de acuerdo. Ahora, más allá de esta, digamos, articulación normativa de la nueva escuela mexicana del entorno de la educación básica con media superior y superior, en el caso ya particular, en el entorno donde te encuentras, que es la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿se reflexionó esto? O sea, ¿se platicó sobre el proyecto de la nueva escuela mexicana? ¿Hubo algunos trazos para que ustedes como académicos empezaran a construirla? Si nos puedes contar un poco cómo se ha vivido esta situación. Justo esto último que te comentaba es lo vivido. Si nosotros echamos una mirada a qué se está haciendo con respecto a la actualización del modelo educativo, digamos, esta es la hora en que no inicia un trabajo desde pues las distintas instancias de gobierno y académicas en la universidad, como para decir, a ver, veamos la ley actualizada, veamos el espíritu de la nueva escuela mexicana objetivada y cómo vamos a actualizar el modelo educativo. ¿Qué nuevos elementos de gran fuerza a nivel de fines de la educación están siendo planteados que necesitamos, digamos, revisar nuestro modelo educativo? Digamos, fundamentalmente, todo este espíritu humanista que se está recuperando de la educación, por una parte, pero también de manera específica, estos nuevos afluentes del pensamiento que están llegando a la producción de conocimiento académico, científico,
como puede ser la interculturalidad crítica, como puede ser la decolonialidad, como puede ser el pensamiento crítico, la conciencia histórica, y otros aspectos que no están en este momento haciendo parte de la reflexión curricular. Sin embargo, se anunció justamente que se iniciaba con el trabajo, pero estamos a cuánto de que concluya la administración sexenal. Claro, aquí se parte de un supuesto de que habrá continuidad, y en ese sentido de la continuidad, pues pongámonos a trabajar. Finalmente, de pronto puede ser que nunca sea tarde. Ahora, otro aspecto, digo, tomando en consideración que, como bien dices, este es un tema que queda, digamos, en la agenda como algo latente para la próxima administración. Hubo una acción importante en la reforma 2019 en materia de educación superior, que es, digamos, generar o, bueno, hacer constitucional la obligatoriedad del Estado mexicano para garantizar la educación superior en México. ¿Cómo ves este primer esfuerzo y cómo observas tú si realmente se han hecho trabajos, se ha invertido para garantizarle a los cientos, miles de egresados de educación superior el acceso, perdón, de media superior, el acceso a esta educación superior? Fíjate que eso es muy interesante porque si uno revisa detenidamente la ley de educación superior, ahí el Estado se está comprometiendo a crear condiciones para el ejercicio del derecho de la educación superior. O sea, ¿cuáles son estas condiciones que crea el Estado mexicano para que el ciudadano ejerza su derecho a la educación superior? Entonces, si vemos la plataforma política en materia educativa de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde, digamos, estamos adscritos desde distintos espacios, dentro de ellos ciencia y academia a nivel nacional, vamos a ver, por ejemplo, que por un lado se está planteando la gratuidad hasta el posgrado. Fíjate, el desafío, gratuidad hasta el posgrado. 300,000 nuevos espacios educativos, pues para 300,000 jóvenes que aspiren a la educación superior. Podría parecer poco frente a los un poquito más de 5 millones de espacios que hay hoy en día, pero pues posiblemente eso sí represente ciertos esfuerzos. Y te pongo por ejemplo el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas, que a partir del rechazo cero incrementa la matrícula y de pronto tiene que innovar estas formas de atención, estas modalidades de atención para poder responder a la demanda. Parece poco, pero cuando lo vemos en términos del estado que guarda, la infraestructura, por ejemplo, la capacidad instalada, posiblemente 300,000 sí represente una cantidad significativa. Por otro lado está el asunto de las becas, porque se espera también, digamos, estimular a través de las llamadas becas universales que progresivamente vaya creciendo en educación superior. Ahora, hay algunos aspectos que de pronto sí plantean interrogantes. Por ejemplo, hablando del acceso al posgrado, porque, por ejemplo, se habla de mayor inversión en materia del posgrado, pero en términos de experiencias concretas, las universidades públicas estatales no reciben financiamiento federal para el posgrado, lo cual puede suponer que viene un replanteamiento que implique destinar recursos federales para el posgrado, ¿no?
Bueno, eso es más o menos el panorama que está presentándose ahora dentro de las propuestas de nuestra candidata. Eh, son factibles, por supuesto, son viables, y pueden contribuir a la política en general para la educación superior, que es crecimiento, ¿no? Crecimiento, fortalecimiento. ¿Hasta dónde alcance para que todo el Estado de educación media superior tenga un espacio en la educación superior? Me parece que eso será parte del trabajo de 6 años. Ahora, hablemos de otro esfuerzo, digamos, del gobierno que está por concluir. Ya comentamos que en el entorno de la educación superior, pues bueno, hace constitucional la obligatoriedad y la gratuidad, como bien dices, de la educación superior. Hablamos ya de ahí que hay un modelo que es la nueva escuela mexicana que está pendiente por aterrizar en estos dos grandes subsistemas, pero se hace un esfuerzo también importante en la creación de estas universidades para el bienestar. Por lo que se ha sabido en la crítica periodística, hemos observado que estas instituciones, si bien es cierto, se constituyeron, al día de hoy no se sabe bien a bien los resultados que están brindando para el sector de la educación superior. ¿Ahí qué nos podrías comentar? Fíjate que hay una pregunta interesante justamente sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con el sistema Benito Juárez? Porque si escuchamos el conjunto de propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum, escuchamos por un lado que el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud van a detonar a lo largo y ancho del país, de manera progresiva, como siempre. Y entonces nos preguntamos, ¿y Benito Juárez va digamos, a transformarse? ¿Quedará como finalmente un proyecto fallido de la educación superior? En verdad que es una interrogante. Lo que podemos decir es que efectivamente no se crearon las condiciones propicias para que este sistema, digamos, más que fuese una realidad, porque lo es, operaran en las mejores condiciones o en condiciones similares en las que están operando otros sistemas, el sistema universitario, las universidades tecnológicas, las universidades interculturales, etcétera. Entonces, coincido en que es un tema pendiente, pero hay además un interrogante de si se va a continuar con ese proyecto, con el sistema, o eso se va a convertir ahora en estas nuevas propuestas, particularmente en el caso del Instituto Rosario Castellanos. No se ha dicho mucho, efectivamente, y es parte de lo que está por verse, por observarse. Perdón, no escucho. Perdón, tenía apagado el audio. Ahora, otra pregunta que te haría en estos mismos esfuerzos que pues el gobierno, el presidente Obrador realizaron, tendríamos, con respecto a la educación superior, que es el tema que nos ocupa, tenemos el tema del financiamiento, que es de gran relevancia. A reserva de los datos cuantitativos, en tu caso, como académico en este caso, ¿pudiste observar algún incremento en el presupuesto hacia la educación superior? ¿Ustedes como maestros tuvieron algún incentivo en cuanto a capacitación, salario? Que nos platicas un poco más de esta parte. Sí, lo que observamos en términos generales y en los distintos subsistemas universitario, tecnológico, formación docente, es que se siguió una tendencia, ¿no? Es decir, no hay área que se haya descuidado para el
funcionamiento de las instituciones de educación superior. Los programas de estímulos, los apoyos en materia de infraestructura, de equipamiento, en las condiciones en que últimamente se venían dando. Quiero decir cuáles son estas. Las universidades o la educación superior traía distintos programas extraordinarios, emergentes, a partir de los cuales se compensaba el presupuesto corriente, ¿no? Incluso llegó a haber apoyo para estimular el posgrado y la investigación, y de pronto progresivamente esos programas fueron desapareciendo, y no estamos hablando en sentido estricto de este gobierno, sino es un proceso que inicia antes, porque hay una intencionalidad del gobierno anterior, digamos, del último gobierno llamado neoliberal, por comprometer a las instituciones de educación superior para que generen recursos, haya autofinanciamiento y no provenga directamente del Estado. Entonces se empiezan a cerrar las bolsas, como decimos nosotros, empiezan a cerrar las bolsas de financiamiento extraordinario, y eso va a impactar en algunas más que en otras instituciones, porque, digamos, no todas respondieron a la exigencia de generen negocios, generen sus ingresos propios y suplan lo que ya las bolsas extraordinarias no les darán. De allí, en lo que cabe a los aspectos básicos del funcionamiento de las instituciones, yo te puedo decir, no hubo un impacto mayor, ¿no? Incluso las universidades, como mi alma mater, respondió a la exigencia, digamos, de una política pública que decía rechazo cero. O sea, se logran con las mismas condiciones generar propuestas que permitan atender a los estudiantes. Yo creo que también allí se prueba que las universidades, que las instituciones de educación superior sí estaban de alguna manera en buenas condiciones para responder a esta demanda, ¿no? Si tomáramos, estimado Daniel, como botón de muestra el caso de la UNACHI, desde tu experiencia, ¿cuáles podrías decir tú que son el diagnóstico actual? ¿Cuál es el estado actual de la educación superior en México partiendo desde esta experiencia? Aspectos importantes. Empezaría por lo más general, que tiene que ver con las funciones sustantivas de la universidad, que se trasladan fundamentalmente a las tareas del académico. Creo que ahí se ha observado una carga hacia un sector del profesorado, que es el profesor de asignatura, el cual tiene que comenzar a cumplir una serie de funciones que en otro tiempo no cumpliría, pero que bajo la consigna, bajo el concepto de ser un académico, se empieza a cumplir. Hablo, por ejemplo, de la tutoría. Hablo, por ejemplo, de las tareas de vinculación, incluso las tareas de investigación que no operan en sentido estricto como carga, pero que de alguna manera van, van generando una especie de presión para el estar siendo un académico universitario. Hay una especie de, no sé si precarización, no sé si usar el tema, el concepto, pero sí de desigualdad, digamos, en términos de salarios. Por ahí se ha compensado, fíjate, muy interesante, desde el punto de vista sindical,
también desde el punto de vista patronal se ha compensado a partir de concederle mayor número de horas al profesor de asignatura, porque eso en términos salariales, aunque es más trabajo, pero al final de cuentas es mayor salario, es más identidad con la universidad, es pasar más tiempo en la universidad, es comenzar a cumplir con otras tareas, pero justamente la situación de haber incrementado el número de horas es un síntoma de lo que está pasando a nivel salarial con un profesional que se dedica a las funciones académicas. No es suficiente que un profesor con 20 horas, con 22 horas, de alguna manera se comprometa institucionalmente y rinda, digamos. Se requieren mejores condiciones. Han sido el completar con más carga académica. Es obvio que cuando la matrícula crece y el número de profesores de tiempo completo no crece y crece el número de profesores de asignatura, pues a alguien se le va a cargar la mano. Y en parte ha sido al profesorado de asignatura. Entonces me parece que ahí tienen que haber también como mejores condiciones laborales que permitan a ese profesor, pero en general a todos los profesores, sentirnos satisfechos en el cumplimiento de estas funciones sustantivas, porque no basta con el ejercicio de la docencia, el trabajo áulico, sino que pues hay otras funciones por cumplir, algunas de las cuales tienen incentivos, tienen estímulos propiciados por la propia universidad y otros más por otros sistemas en donde el académico universitario participa, como lo es, por ejemplo, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del CONACYT, ¿no? A través del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo. Perfecto. Ahora, ya que hicimos todo digamos, como recuento, análisis del estado actual de la educación superior con este enfoque en los maestros, ¿cómo concluirías tú? O sea, ¿cuál sería el resumen de lo que esta administración ha hecho en esta materia? Bueno, no sé si esto se refiere a nivel federal o a nivel, digamos... No, a nivel de la presidencia del presidente López Obrador, ¿qué te pareció estos 6 años de su gestión, de sus acciones en materia de educación superior? ¿Consideras que han sido buenas? ¿Consideras que le hizo falta? ¿Cuál es tu opinión? Sí, habrían algunos aspectos en donde podríamos poner la atención. Uno es volver sobre el caso del sistema universitario Benito Juárez, un proyecto ambicioso. Los recursos no alcanzaron como para poder, digamos, el modelo también que se planteó no fue el idóneo. Tú no puedes estar muchos días de bienvenido en una casa que no es tu casa. Se requiere infraestructura, se requiere equipamiento, se requiere laboratorios. O sea, si vas a formar a profesionales calificados a nivel de educación superior, ¿no? Entonces, allí hay, me parece que una especie de deuda. Otra sería justamente haber comenzado el caminar de la transformación de la educación superior a partir del modelo educativo de la nueva escuela mexicana y no esperar a que se resolviera el debate de la educación básica y después que se haya resuelto el debate, pues ya le entramos. Me parece como que fue una posición cómoda que asume ahí la Subsecretaría de Educación Superior. Hay algunas cuestiones quizá de niveles de decisión más abajo, no en sentido estricto que correspondan a la política pública impulsada desde el Ejecutivo,
Por ejemplo, la cuestión del Sistema Nacional de Posgrado me parece que no terminó por consolidarse en este sexenio, también por haber iniciado un poco tarde. El traspaso del CONACYT a la SEP, digamos, no permitió que se cuidasen algunos aspectos. Sin embargo, digamos, no es que haya dejado de caminar. El asunto justamente es como en qué condiciones camina. Y hay un aspecto que se animó mucho y que sí lo vimos reflejado en la universidad particularmente, que tiene que ver con la vinculación social, con la responsabilidad social. Fíjate que eso a mí sí me parece un aspecto en el que las instituciones de manera particular, no lo sé en el conjunto de las instituciones, pero en el caso de la Universidad Autónoma sí se puso atención al asunto, digamos, de la transferencia de conocimientos, de la innovación, de la vinculación social, ida y vuelta, ¿no? Comunidad, universidad, comunidad. La estimulación o la creación de ciertas condiciones básicas para el desarrollo de la investigación, eso me parece que también fue algo ejemplo, y muchos de estos investigadores provienen de las instituciones de educación superior, que no es el único espacio que genera investigadores. Pero sí, quizá la parte donde yo me quedo con este sabor de boca y a esperar qué pasa en la próxima administración, tiene que ver fundamentalmente con el modelo de formación sustentado en el proyecto de la nueva escuela mexicana. Perfecto. A ver, ahora ya para ir en la recta final de esta charla. Evidentemente, como todo gobierno, pues hay cosas que quedan previstas, ¿no? O sea, mucho depende o en gran medida del presupuesto. Y bueno, ya estamos en un proceso de temporada electoral, ya estamos próximos a que se suceda la próxima administración. ¿Qué has visto, estimado Daniel, en los candidatos? No específicamente el de la doctora Claudia, que como bien sabemos es la que ha puesto énfasis en materia educativa, sino en esta discusión de las propuestas electorales. ¿Qué has observado? Sí traen el tema de educación superior también las otras candidaturas, o se ha centrado específicamente en la de la doctora Claudia. Bueno, quizás se ha acentuado en el caso de ella y se ha acentuado en parte por su perfil, pero en parte también por la situación que guarda en este momento la educación, la ciencia y la tecnología en México con respecto al concierto de las naciones. Es que no debemos perder de vista que México participa de una serie de consorcios, de clubes, etcétera, como se le quiera denominar, donde de alguna manera se va posicionando, ¿no? Esto es una cuestión geopolítica, es una cuestión de orden económica internacional, etcétera. Entonces, esta vocación, esta formación y este reconocimiento del panorama internacional, por supuesto que ella la ha leído mejor. Digamos, vamos a escuchar de todos programas de becas, vamos a escuchar de todos que hay que subir el presupuesto, de todos la infraestructura. Sí, por supuesto, son aspectos que si no los pones en la agenda, pues a lo mejor no te escuchan, ¿no? Pero ya luego vienen cuestiones muy puntuales, porque, por ejemplo, fíjate, el hecho de decir, vamos a hacer de México una potencia educativa, científica y de innovación. Ay, esas son palabras fuertes. Eso está representando un desafío. Sobre la base de una república educadora, humanista y científica, va la visión
potencia educativa, científica y de innovación. Y ahí hay una serie de retos porque hemos visto cómo, por ejemplo, en las evaluaciones internacionales, México ha caído en los lugares en el ranking, y eso no pasa desapercibido, por supuesto, para quienes están interesados en moverse en esa perspectiva de una educación internacional, ¿no? Además de que México siempre será un referente para muchos países, y también para sus grandes socios, porque de alguna manera están aquí volcadas muchas grandes inversiones. Entonces, otro elemento que me parece importante, por ejemplo, en el discurso de ella, particularmente con respecto al resto, sería esta manera como la ciencia o la investigación científica va a participar de los grandes temas nacionales, de la vinculación con los sectores prioritarios en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, allí me parece que es como este plus que representa justamente la trayectoria de la doctora Claudia con respecto a los otros candidatos que, por supuesto, al no tener esta trayectoria y estas tablas que son evidentes, pues digamos, plantean los elementos, los aspectos más elementales del desarrollo educativo de una nación. Y a veces incluso puede plantearse, por ejemplo, la idea de la innovación tecnológica, no necesariamente comprenderla. Y en los discursos tú te das cuenta, ¿no? Entonces, definitivamente es titánico el planteamiento que se está haciendo, es un gran reto, pero me parece que al haber puesto en el centro a la educación, al asumirse como en el futuro la presidenta de la educación, yo creo que para todo el sistema educativo y mayormente para media superior y superior con lo que está implicando hoy día el fortalecimiento de la educación superior, el crecimiento de la educación superior, por lo menos hay visos de esperanza, de ánimo, de que algunos o muchos aspectos sustantivos de la educación van a transformarse en los próximos años. Yo creo que en algunos casos serán segundos pisos, y en otros, obviamente, pues habrá que incluso como generar las condiciones primarias, pero los procesos políticos son así, ¿no? No se construye, nada se construye solamente ni por norma ni por decir se ha hecho y es hecho. Implican procesos, pues, históricos en donde participan sujetos, visiones, y bueno, tensiones, pero definitivamente auguramos un escenario favorable para la educación. Perfecto, Daniel, muy, muy interesante todo lo que nos comentas. Y bueno, ya nos llevamos un poquito más de tiempo, pero quisiera que cerráramos con una última pregunta. En tu caso, y ya con todo lo que nos has comentado, tú, en tu calidad de maestro, de académico universitario, ya en un gobierno en este caso, de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿qué cosas o qué resultados en tu entorno consideras que serían los elementos para evaluar que se están haciendo bien las cosas? El principal, desde mi punto de vista, quizá por mi formación y por ser, digamos, un apasionado de la formación, en el centro justamente el modelo educativo, en el centro los nuevos fines sociales de la educación, qué nuevo sujeto o qué sujeto es al que se está aspirando a formar desde una serie de bases que ya venían dándose
en la historia de la educación, digamos, nunca estamos partiendo de cero, pero que se acentúan, por ejemplo, inclusión, por ejemplo, interculturalidad, y otros aspectos, y ahora estos nuevos elementos, digamos, de carácter más paradigmáticos, más profundos del sentido de la educación, como puede ser la perspectiva decolonial, la conciencia histórica, la interculturalidad crítica, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad como bases epistemológicas para la formación y para la producción de conocimiento. Eso a mí me parece muy relevante, porque justamente eso habla de que estamos pasando ya a otro momento de la educación, desde otra apuesta, porque no es que eso no se haya estado tocando ya en reformas educativas anteriores. Lo que sucede es que ahora se está procurando hacer desde otro ángulo, y eso también es importante de verse, porque en este nuevo ángulo también están muchos otros que no necesariamente formaban parte de esta mirada, que son, digamos, que es todos estos saberes, todas estas epístemes de nuestros pueblos originarios, toda esta sabiduría que también hay que recuperar, y que ahora en este nuevo enfoque se permite este diálogo, y desde este diálogo, desde este reconocimiento de los otros como legítimos otros, pues comenzar a hacer una sociedad distinta, ¿no? Que sigue descansando en los pilares en los que ha descansado desde otro tiempo: equidad, justicia, igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Pues creo que fue muy amplia la charla, tocamos los temas más trascendentales, y por lo que comentas, pues yo también coincido contigo. Hay buenas perspectivas en materia educativa, sobre todo tratándose, en este caso, de la doctora como una académica, principalmente como una investigadora, como una luchadora social, estudiantil, y creo que, como bien lo comentas también, a las administraciones les hacía falta ese toque que hiciera preponderante la educación en su política gubernamental. Pues, estimado Daniel, ha sido un gusto, como siempre, charlar contigo, que nos hayas compartido tu experiencia, y pues bueno, esperamos tenerte en próximas ocasiones aquí en Causa Magisterial. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a los demás maestros y maestras que nos escucharon. Esperamos verlas y verlos el próximo jueves en estas transmisiones que hacemos con mucho gusto. Que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.